Good morning, my name is Camilo Alejandro Leguizamón Borrera and my partner is Nicolás Esteban Rodríguez Méndez, and we want to expose about microeconomic project that simplificate is the microeconomic theory applying to the financial field. These two shares are traded on a stock market through the Colombian Stock Exchange, these being some of the most listed according to the index. As they are high-value stocks, in addition, they also have investment within the same stock exchange with another entities that financial sector, which belong to these two shares of the companies Group Bolivar and Group Sura. Sura Group, they are Latin America holding company with strategies focused in the diverse financial service sector. Bolivar Group. The Bolivar Group is a business group in multi-Latino focus that more than 7 years of existence, made up of companies from the different sectors, financial sector, insurance sector, construction sector, and among others. We enjoy with the highest level of recognition in the market for its solid transition and strict adherence of the legislation that applies in them. Esta es nuestra fundamentación para empezar a hacer nuestro proyecto sobre la teoría de la demanda o del consumidor. Empezamos con una matriz de 9 segmentos en la cual consta de precios y cantidades. Esta fue la que nos sirvió para empezar a hacer las situaciones. De aquí también sacamos un punto de equilibrio y nuestra gráfica del mercado, que aquí la podemos ver. Esta es la demanda y esta es la oferta, y aquí está reflejado nuestro punto de equilibrio. A continuación, aquí siguen las situaciones. Estas situaciones son basadas a través de supuestos. Básicamente, tenemos que en la situación 1, pues la situación inicial que les acabamos de mostrar. Después, en la situación 2, se ve un aumento en el ingreso de nuestro inversor en un 14%, a lo que por supuesto, como aumenta su ingreso para consumir en el mercado de acciones va a aumentar más. Entonces quiere decir que puede consumir más acciones al mismo precio. Lo mismo pasa con la situación número 3. Aquí en nuestras siguientes 3 situaciones podemos ver cómo le aumenta el ingreso a nuestro inversor, y siempre está destinando un 15% de su ahorro a la inversión. Vemos que los precios son constantes en las 3 situaciones, pero las cantidades aumentan ya que tiene un presupuesto mucho más alto para el consumo de acciones. Bueno, aquí la situación 7 y 8 ya varía un poco porque vemos que hay un aumento, pero también hay una disminución de su ingreso. Eso nosotros nos basamos en cuanto a que él tiene unas acciones, puede que la rentabilidad de esas acciones suba o baje, y eso también le va a afectar a sus ingresos. Entonces, mediante ese supuesto, decidimos que en la situación 7 aumentara su ingreso y en la situación 8 disminuyera su ingreso, para mirar cómo es el comportamiento del mercado. Bueno, aquí básicamente esto ya son las situaciones de oferta, que oferta, valga la redundancia, la empresa del Grupo Sura en la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos que aquí, un precio base, el mismo precio base, con una variación en las cantidades. Podemos observar que en todas varían las cantidades. Esto depende por los supuestos que siempre se están manejando en el mercado, y más en la bolsa, en los mercados bursátiles en los que operan este tipo de acciones. Y pues realmente solo lo tuvimos como la oferta el Grupo Sura a un consumidor con un ingreso promedio de 24 millones de pesos.
esto es algo promedio que puede llegar a tener el consumidor si en ese caso llegase solo a consumir de estos. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la dinámica de mercado. Ya esta es una gráfica consolidada de todas las rectas, se puede decir así, que obtuvimos de las tablas mostradas. Bueno, de esas tablas sacamos unas ecuaciones por regresión. Esas ecuaciones por regresión fueron tomadas con 9 observaciones. Esas 9 observaciones tuvieron un 95% de confiabilidad con un 5% de error. Y ya aclarado eso, obtenemos que tanto ofertas como demandas se van a cruzar y van a tener puntos de intersección o de corte. Eso quiere decir que para una demanda van a haber 8 ofertas que la van a cruzar. De tal manera, como interactúan 8 demandas y 8 ofertas, vamos a tener 64 puntos de intersección. Aquí a continuación decidimos explicarle una matriz para que fuera más concisa y no alargarnos tanto. Esto quiere decir que para la demanda 1, aquí tenemos las 8 ofertas, entonces quiere decir que el punto de corte o el punto de intersección entre la demanda 1 y entre la oferta 1 van a ser en la cantidad de 42 acciones a un precio de 38.118 pesos colombianos, porque estas dos acciones operan en el mercado colombiano. Y así sucesivamente en las diferentes 8 demandas junto con las 8 ofertas. Estas son las parejas ordenadas que se ven en los ejes de X y Y. Respectivamente, esta es Y y esta es X. Lo mismo que tomamos anteriormente, lo volvemos a retomar con el grupo SURA. Nos basamos en un precio base que el mercado nos arrojaba, era algo promedio, lo tomamos y igual hicimos un segmento de 9 de A a I, tomamos el precio y la cantidad, una cantidad promedio que puede llegar a comprar o adquirir el consumidor con ese ingreso que posee. También le sacamos el punto de equilibrio y tenemos la gráfica. Aquí está, en donde vemos cómo le cruza la demanda a la oferta y aquí vemos reflejado el punto de equilibrio. Bueno, aquí básicamente también tuvimos los mismos supuestos, o sea, variamos un poco porque sabemos que el mercado no siempre va a ser igual, entonces aquí decidimos que, bueno, destina lo mismo, pero ya cambia su porcentaje de ingreso, o sea, va a variar, va a subir, va a aumentar y también va a disminuir dependiendo pues, de los supuestos que nosotros tomamos. Aquí vemos todas las parejas ordenadas que tenemos de las demandas, las cuales tienen un precio base de 54.500, en todas es del mismo precio. La tomamos algo como para que nos pudiera dar realmente las gráficas y poderlo mostrar como en una teoría de la demanda. Y tenemos que las cantidades siempre están variando las cantidades. Aquí ya está la gráfica consolidada de los cruces entre la demanda y la oferta. Podemos ver, como lo explica mi compañero anteriormente, cómo hay una demanda y la cruzan 8 ofertas. Estos son los puntos de equilibrio que puede llegar a tener cada demanda y nos arroja una ecuación. Bueno, aquí explicado anteriormente, decidimos tomar cada punto de demanda, cada demanda con cada oferta, igualamos las ecuaciones que nos dieron por regresión y eso nos arroja una cantidad a un precio específico. Dado que, digamos, tú quieres evaluar la demanda 4 con la oferta 5, entonces coges la oferta 5, te paras en la demanda 4 y tenemos que es unas cantidades de 28 a un precio de 54.303 pesos colombianos. Aquí ya vamos a entrar a la parte de preferencias, que es el consumidor que prefiere obtener, consumir o para qué le causa una satisfacción completa. Tenemos los 3 tipos que son completas, transitivas y entre más, mucho mejor. Mi compañero nos va a explicar.
aquí tenemos que en la canasta 1, o sea, en esta, bueno, esto primero que todo es una canasta de inversión. Nosotros decidimos llamarlo portafolio de inversión, ya que se basa en unas acciones y en otras acciones. ¿Listo? Aquí son las cantidades de acciones Sura y aquí las cantidades de acciones Grupo Bolívar. En esta parte tenemos que él decide destinar 60% para la canasta Sura y el 40% para la canasta Bolívar. Eso nos da un punto de satisfacción. Pero él ve en el mercado, haciendo bajos supuestos, él ve en el mercado que las acciones del Grupo Sura le van a generar más rentabilidad, entonces decide vender un poco de sus acciones del Grupo Bolívar e invertirlas en el Grupo Sura. Eso quiere decir que se traslada o como lo llaman formalmente, decide tener una transición. Esa es la preferencia transitiva, pasar de la completa a otro punto para que le genere mayor satisfacción. Aquí podemos ver cómo existe la misma gráfica, pero un punto más arriba. Es cuando él decide destinar mucho más de su dinero para poder adquirir más acciones del Grupo Sura y más acciones del Grupo Bolívar, sin tener que sacrificar ni de la una ni de la otra, sino simplemente es entre mucho más, pues mucho mejor. Bueno, los bienes sustitutos perfectos son aquellos por los que yo sacrifico algo completamente. Para poder adquirir uno, tengo que renunciar totalmente al otro. Aquí podemos ver 8 situaciones en las que nuestro inversor decide sustituir una acción por la otra. Aquí tenemos Grupo Bolívar y Grupo Sura. Podemos ver aquí cómo en este momento él estaba adquiriendo aproximadamente 95 acciones del Grupo Bolívar y decide pasar a consumir 85 acciones del Grupo Sura. En esta primera situación, ¿por qué se da? Nosotros hicimos un supuesto de que había una especulación sobre que el precio de Grupo Bolívar iba a caer, se iba a desplomar, y el grupo de precios Sura, que es como la competencia también de seguros, iba a incrementarse, ya que tenía una planeación bastante buena. Aquí en los bienes sustitutos perfectos podemos encontrar que él está consumiendo está consumiendo aquí 23 de una y aquí 0 de otra. Entonces, él hace el cambio total, o sea, se baja a 0 del Grupo Bolívar para adquirir casi las mismas 23 del grupo Sura. Y así, mientras más va aumentando su ingreso, va saltando de curva en curva de bienes sustitutos perfectos y va aumentando sus cantidades, pero siempre va a ser lo mismo. Tú sacrificas tanto de algo para adquirir ese mismo tanto de las otras acciones. Esto lo hicimos con supuestos, puesto que una persona en el mercado generalmente no sacrifica totalmente una acción por la otra, sino trata siempre de diversificar su portafolio. Bueno, aquí tenemos los bienes complementarios. ¿Qué son? Que uno me tiene que servir para el otro, realmente. El ejemplo más simple que siempre se da en la microeconomía, zapato izquierdo y derecho. Nosotros aquí, ¿qué hicimos? Investigamos sobre el Grupo Sura y nos dimos cuenta que ellos tienen demasiadas acciones en el Grupo Bancolombia. Ellos son inversionistas mayoritarios de esta empresa. ¿Qué pasa? Entonces, si en el mercado se encuentra Grupo Sura bien, el Bancolombia también lo va a estar, porque es como su fuerte, su apoyo. Igual si Bancolombia está bien, también el Grupo Sura lo va a estar. Y siempre la pareja ordenada va a ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ya que pues no puede tenerse 5 de Grupo Bolívar y 5 de Grupo Sura en estos supuestos, ya que pues en estas tiende al infinito y en este caso tendería a 0. Bueno, aquí en la curva de demanda nos basamos bajo supuestos o situaciones. Tenemos unas ciertas rectas y lo mismo, también se sacó por regresión y con 95% de confiabilidad, un 5% de margen de error, bajo 7 observaciones
tenemos 7 diferentes situaciones en las cuales el ingreso aumenta, el ingreso vuelve a aumentar, el precio de la acción disminuye como tal. Eso quiere decir que puede adquirir más a un menor precio. Aquí vuelve a aumentar el ingreso de él, eso quiere decir que el precio es constante y él va a adquirir más. Aquí vuelve y disminuye el precio, eso quiere decir que el precio va a bajar y él con su mismo ingreso va a adquirir más acciones, y aquí también vemos un aumento del ingreso del 15%. Esto lo hicimos bajo supuestos porque, dado que nuestro consumidor es un inversionista, eso quiere decir que él tiene un portafolio diversificado. ¿A qué me refiero con un portafolio diversificado? Quiere decir que tiene tanto acciones como de Grupo Sura, Grupo Bolívar, Bancolombia, Ecopetrol, así, de las que uno puede adquirir en la bolsa de valores. Entonces, digamos que de Bancolombia tuvo mayor rentabilidad, entonces los dividendos para él van a ser más. Eso quiere decir que su ingreso aumente y pueda adquirir más. Bueno, estas son las gráficas. Vemos que, como les expliqué, son tres movimientos en donde el consumidor aumenta su ingreso, entonces siempre va a ser sobre el mismo, pero va a adquirir más cantidades. Ya a una reducción de precio, estas curvas van a bajar, eso quiere decir que va a adquirir a las mismas cantidades a menor precio. Y si aquí en esta amarilla, siendo la demanda número 4, para el caso número 5, la demanda número 5, hubo un aumento en el ingreso, eso quiere decir que se va a desplazar sobre el mismo eje, se va a desplazar más hacia la derecha para adquirir más acciones, y así también lo vemos tanto en Grupo Bolívar como en Grupo Sura. Aquí tenemos la utilidad del Grupo Sura. ¿Qué es la utilidad? La utilidad que nos genera esto es el beneficio que nos está generando. Podemos ver que aquí tenemos los segmentos, tenemos las cantidades de acciones del Grupo Sura, la utilidad que me está generando y la utilidad marginal que esta misma me da, que ya veremos la gráfica mucho más adelante. Aquí vemos que con un 56 acciones del Grupo Sura tenemos una utilidad del 30%, que sería nuestro primer punto. Al tener más acciones me va a generar un mayor beneficio de un 32%, que sería el segundo punto. Y así sucesivamente, pero va a llegar a un punto donde él se sature y realmente no le genere rentabilidad, sino puede que llegue, caiga la acción o vea que está mejor otra acción, pero pues esto es bajo supuestos. Eso quiere decir que al disminuir la utilidad, la curva de él va a empezar a disminuir, va a llegar a un tope máximo, va a empezar a disminuir. Eso quiere decir que se satura. Aquí tenemos el mismo ejemplo con el Grupo Bolívar. De igual manera vemos que teniendo 32 acciones, pues genera una utilidad del 10%. Teniendo 43 acciones, que es el punto D, tenemos una utilidad del 32%, que es ya nuestro punto tope, ya es el punto de saturación de esta acción, y de ahí en adelante ya empieza a disminuir. Vemos que la caída no es tan brusca como la del anterior, pero igual existe una caída que ya no está generando una utilidad a nuestro inversor. Las elasticidades de cada una en este caso del Grupo Sura, esto es qué tan afectado se puede ver el precio de una acción frente a un cambio, a un ingreso. This action becomes a substitute good because due is the variation in the price and income of investor. This does not see a necessary good for the obtaining the portfolio, but due to an increase in this is in returns to the to be. Vemos el producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? Es una unidad adicional que nos puede producir nuestro trabajador. Aquí vemos de igual manera que está dividido en 3 etapas. En la primera vemos cómo hay una gran producción, que es la mayor cantidad de producción. Vemos que alcanza su punto máximo, que en este caso vemos que está reflejado aquí, pero realmente es aquí, que ya alcanza cero, no puede producir una cantidad más. Y vemos que ya cuando entra también a la zona de ineficiencia técnica,
está por debajo de cero. Esto quiere decir que ya no nos está produciendo una unidad adicional, sino nos está restando unidades. Por las mismas razones que el anterior, falta de capacidad en nuestras instalaciones o falta de capacitación a nuestro personal. Aquí tenemos la teoría a largo plazo, que la vemos reflejada en isocuantas y isocostos. Las isocuantas es la restricción que tiene la empresa del desembolso total que se da para la producción. Es como veíamos anteriormente, aquí encontramos un punto de equilibrio y sobre ese vemos cuáles son las distintas canastas que puede generar para producir tener cantidades de trabajo o de capital, que es lo que representamos en esto. Bueno, ahora siguen los rendimientos a escala. Básicamente los rendimientos a escala es una comparación entre el promedio de la variación porcentual de las unidades específicas de capital y de trabajo con las de producción. Vemos que existen tres clasificaciones: creciente, decreciente y constante. En la creciente, básicamente es mayor el desembolso total o la cantidad de producción que el promedio de K y L, o sea, el trabajo y el capital. Cuando es decreciente quiere decir que es mayor el promedio del capital y el trabajo al promedio de la producción total. Y cuando es constante quiere decir que ambas son iguales. Eso quiere decir que si aumenta una, va a aumentar de igual manera la otra. Bueno, aquí sigue la teoría de costos. Esto se las voy a explicar a continuación. Tenemos la teoría de los costos. Entonces es primero que vimos las gráficas representadas en esto. Estos son costos fijos totales, pues no van a variar porque son fijos, es algo que exista una producción, pues va a siempre ser el mismo. Los costos variables totales, esto sí depende de la producción que se tenga. Si entre más producción tengamos, van a aumentar estos costos variables. Los costos totales, la suma entre los dos costos, variables y totales. Costos fijos promedio es el promedio entre pues, cada uno de estos costos, la suma de ellos, pues la división por la cantidad de los que estemos sumando. Los costos variables promedio, de igual manera se halla el promedio de los costos variables. Los costos totales promedio es la suma entre los dos costos variables pues, fijos y promedio. Y los costos marginales, que es la variación absoluta entre las unidades que estoy produciendo, en el caso de nuestra empresa de seguros, por portafolios de inversiones, y sobre la variación absoluta que tengamos en los costos totales. Esto nos da el costo marginal, que lo podemos ver aquí. Vemos que tiene como una curva, como una U. Esto es ya que son los costos como adicionales a cada producción que yo hago. Entonces vemos cómo comienza en 60, empieza a disminuir ya que esto las cantidades producidas me están ayudando a pagar estos costos, están dividiéndose entre las cantidades que produzcan, empiezan a distribuirse, pero ya llega un punto en que vuelven a aumentar y quedan por encima, que serían 70, y me indica que ya las cantidades producidas que yo tengo, así sean pues cantidades adicionales, no me logran cubrir los costos que tengo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.